Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. La palabra de 1 Samuel, capítulo 26. Primera de Samuel, capítulo 26, del versículo 1. Yo voy a leer. Vinieron los cifeos a Saúl en Gaba diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Zeruía, hermano de Joab, que descenderá conmigo a Saúl en el campamento, y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos los dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Hasta aquí hemos leído. La gente dice que la vida de creencia es muy difícil, muy cansador. Pero en el mundo
Hay mucha gente que lo hace bien y tiene convicción. Yo sé dibujar, yo canto muy bien, yo ejecuto bien el piano, yo corro muy bien en la maratón. Hay muchos de ellos y son reconocidos en el mundo. Yo tengo convicción en la vida de creencia. Yo llevo muy bien la vida de creencia. Alguien que diga eso es muy difícil de encontrar. La vida de creencia en sí piensa que es muy difícil. ¿Por qué? Porque para el cangrejo es muy fácil caminar hacia los lados que hacia de frente. Mirando al cangrejo, si le decimos que camine para el frente, será muy difícil. Pero si nos dice a nosotros que caminemos por los lados, será muy difícil, pero es muy fácil caminar de frente. El pensamiento de Dios y del hombre es muy distinto, por lo cual la gente, sea quien fuera, encontrándose con Dios, leyendo la palabra de Dios, cuando va compartiendo con Dios, ¿qué es lo que puede llegar a sentir? El pensamiento de Dios es distinto al mío. Mi pensamiento, si yo no lo vacío, de ninguna manera puedo yo unir mi corazón a Dios. En realidad es así. Porque nosotros los hombres, desde Adán y Eva, estando en contra de Dios, oyendo la palabra de las serpientes, de aquel momento el hombre hacia el lado contrario de Dios ha vivido, por lo cual sea el concepto, este pensamiento es distinto fundamentalmente con Dios, por lo cual en el mundo uno tiene inteligencia, sabiduría, y con esa sabiduría, con aquella manera, no podemos hacer que Dios trabaje dentro de nosotros. El que lleva la vida de creencia, lo primero que puede uno sentir, Dios es distinto a mí. Dios, para trabajar dentro de mí, debe cambiar mi corazón. Yo debo desechar mi pensamiento. Dios no podrá trabajar en mí y exactamente llega a conocer aquello. Cuando abrimos nosotros la Biblia y vamos leyendo, hay mucha gente que se ha encontrado con Dios. Cuando hablamos con ellos, Abraham, un día, Dios le dice a Abraham, Abraham, tu esposa Sarai, no le digas Sarai, ponle su nombre Sara. Ella te dará un hijo a ti. En ese momento Abraham que dijo, Dios, muchas gracias, usted me dará un hijo, muchas gracias. No actuó de tal manera. Abraham, ya que fundamentalmente tenía un pensamiento distinto a Dios, Abraham que le dice, ¿cómo un hombre de 100 años va a tener un hijo? Sara tiene 90 años. Por lo cual, la palabra de Dios, con la mente de ese Abraham, de ninguna manera podía entender aquello. Por lo cual, señores, pareciera que no debe vivir tras la palabra de Dios, que si vive tras la palabra de Dios fracasará, que con la manera, con el método, con su pensamiento, ya le irá mejor, por lo cual es muy difícil oír la palabra de Dios tal como es. Un día le llama Dios a Moisés y le dice, Moisés, sí, Dios. ¿Qué le dice Dios a Moisés? De esta manera le habla, yo a ti te enviaré a Faraón para que salves a mi pueblo Israel. Dios a Moisés le envía a Faraón y le dice que va a salvar a los israelitas. Moisés, ¿qué dice? ¿Qué soy yo para que vaya junto al Faraón? ¿Qué soy yo para salvar al pueblo de Israel? Cuando él veía, sea Abraham, sea Moisés, eran personas de fe que creían en Dios. Al comienzo, cuando iban oyendo la palabra, qué lindo, qué bueno, dicen, conforme a esa palabra, si lo hacen, ellos pensaban que iban a fracasar, por lo cual es difícil de obedecer, de escuchar la palabra del Señor, mientras que vivimos la vida que sentimos. La palabra de Dios es distinta a mi pensamiento. La palabra de Jehová, mi pensamiento, mi camino son distintos a los tuyos, por lo cual como la tierra está más alto, como el cielo está más alto que la tierra, mi pensamiento es más alto que tu pensamiento, es completamente distinto. ¿Qué debemos hacer entonces? Mi pensamiento
No hay nadie que con su propio pensamiento llegue a creer al Señor. Por lo cual, cuando vemos la palabra de la vida, cuando vemos a la gente, cuando un poquito pasa el tiempo, es lo que podemos sentir. El resultado del pensamiento es así, 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 así. Pero la palabra de Dios es así. Al final, el creer en Dios, más que mi propio pensamiento, el creer más en la palabra de Dios, más que mi pensamiento, el aceptar la palabra de Dios. A eso se refiere. En mi pensamiento, dejando mi pensamiento, cuando exactamente uno llega a creer en la palabra de Dios. Hermanos, hoy, sea quien fuera, con poder, Dios trabajará en esa persona de manera poderosa. Yo, dentro de Jesucristo, mientras que vivo la vida, algo que me ha sido realmente bueno en el año 1962, en ese momento, cuando recibí la salvación, en ese momento, antes de recibir la salvación, yo había fracasado enteramente en el mundo. En ese momento exactamente podía saber un punto. Si yo conforme al pensamiento, yo voy a fracasar. Eso llegué a entender. Por lo cual, después de aceptar la palabra de Dios, yo podía ver cómo Dios estando vivo en mí trabajaba de tal manera. Al final, Abraham, ¿qué dice? En el Antiguo Testamento de Génesis, cuando aparece acerca de Abraham, Abraham dice de esta manera. Abraham, oyendo la palabra de Dios, dice, como un hombre de 100 años tendrá un hijo, Sara tiene 90 años. Él se desafía enteramente a la palabra de Dios. Pero ¿qué dice en el Nuevo Testamento de Romanos? Que esperó en medio en el que no podía esperar. A los 100 años veía que su cuerpo era estéril, que Sara era estéril, pero no se debilitó en la fe y tenía la convicción de que se iba a cumplir. Cuando leemos aquella palabra, Abraham anteriormente, ya que su pensamiento estaba errado, no podía creer en Dios, pero entendiendo que su pensamiento estaba equivocado, tengo 100 años, soy viejo, pero con toda convicción creía de que le daría un hijo. Moisés al comienzo también, cuando envía a Dios a Moisés, envía junto al faraón y cuando le dice que va a salvar a los israelitas de Egipto, ¿qué soy yo para salvar a los israelitas? ¿Qué soy yo para que vaya junto al faraón? Pero un día en su corazón, con toda convicción, va a faraón y le dice, envía a mi pueblo, o si no, te daré la plaga de los saltamontes. Y hace para que faraón tiemble. Nosotros leyendo la Biblia, ¿qué es lo que podemos sentir? Acerca de Saúl, acerca de David, cuando nosotros leemos Saúl, su pensamiento, conforme a su manera vivía Saúl. David, su manera, como sea, él vivía conforme a la palabra de Dios. Eso viene a hacer la diferencia. Yo un día, yo tenía que escribir un texto. Saúl que tenía la lanza. Yo escribí David que tenía... David, Saúl, siempre estaba en la pared. ¿Por qué? Porque parecía que a alguien le iba a matar. Entonces, ya que nadie parecía que iba a venir junto a él. Estaba muy inestable. Alguien parece que me va a matar. Pero David, cuando Saúl le quería clavar con la lanza, él estaba cantando la canción. Y de esa manera, si ustedes creen en Dios, realmente tocarán el instrumento como David y creerán de que Dios le guarda a ustedes. Y como Saúl, realmente vemos la figura de aquella persona que patalea por querer guardarse a sí mismo. Al final, Saúl que patalea para guardarse a sí mismo, al final muere. Y David que se apoya en Dios, se convierte en rey y fuertemente vive la vida de glorificar al Señor y es maravilloso. David, cuando Saúl le quiere matar, él estaba en el desierto y para matar a David, vemos la escena de cómo viene en busca de David. Es muy interesante esto. Vinieron los ifeos a Saúl en Gaba diciendo,
¿No está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? El 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto. Junto al camino estaba David en el desierto. Viene para atrapar a David, Saúl. Pero David estaba en el desierto y cuando aquí dice que entendió que Saúl le seguía en el desierto. No es saber, sino que entendió. David no pudo ver que Saúl venía para atrapar a él, pero con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, entiende que Saúl está viniendo. Y luego, ¿qué pasa? Y luego, ¿qué pasa? Aquí está escrito, entendió. David, por tanto, envió espía y supo, mediante la revelación del Espíritu de Dios, Saúl parece que viene para atraparme a mí, y envía a la gente. Y viene Saúl para matar a él. Y luego en el 5 que dice, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner. Un mundo del corazón completamente distinto llegamos a ver. Yo un día empecé a leer la Biblia. Yo, desde muy pequeño, congregaba en la iglesia. Mi madre, en el campo, ella había nacido. Y mi madre era la única hija. Y cuando mi madre murió, no estaba nadie de la casa de mi madre, porque ella era la única hija y no había nadie, no teníamos abuelos. Y cuando mi madre era soltera, los misioneros que por primera vez vinieron a Corea para predicar, dice que mediante ellos oyeron la palabra. En aquel entonces, que la joven vaya sola a la iglesia es algo imposible, pero mi madre recibió tanto amor de sus padres, y claro, porque era la única hija. Ella quería ir a la iglesia, y eso no era algo posible, no le permitían. Su padre hacía como que no había visto nada. Y mi abuela, habiendo sabido, a escondida del abuelo, le mandaba a la iglesia. Así congregaba a la iglesia mi madre. Y luego, en mi casa, ella se casó, y cuando vino ya se casó y tenía la suegra que no tenía creencia. En aquel entonces algo que no se puede imaginar, el que uno vaya a la iglesia. Mi madre no podía congregar a la iglesia y sola en la casa. Cuando ella cosía, cantaba el himno. Hasta ahora me acuerdo cómo mi mamá cantaba el himno. Cuando éramos muy pequeñitos, a nosotros nos decían para que vayamos a la iglesia y nos enviaba. Desde muy pequeñitos. Y cuando yo era pequeño, hasta los 19 años, congregué a la iglesia. Yo, hasta los 19 años, congregando en la iglesia. En aquel entonces, la situación de nuestro país no era buena. Era la época en la que teníamos muchísima hambre. Y nosotros traíamos trigo y cocinábamos eso. Hasta ahora. A veces cuando madura el trigo, quiero yo traer eso y comer. No se imaginan lo delicioso que es. Nosotros nos agachábamos, cortábamos la planta de trigo, lo guardábamos en el pecho y vamos al pico del monte y hacemos fuego, y en el fuego eso vamos cocinando y uno va frotando el trigo y luego después de enfriar la cáscara se va, y cuando probamos eso es delicioso. Realmente lo que uno roba dice que es rico. Sí, se dice eso. Pero éramos nosotros tentados por ese sabor. Tanto habíamos robado. En la iglesia dice, no hurtarás.
Pero en mi época tanto habíamos robado y cuanto más cumplíamos nosotros la edad, aumentaba más el pecado en lugar de que vaya reduciendo. Pero en realidad en aquel momento no había jamás ni una persona que nos anuncie este evangelio. Señores, el verdadero evangelio, cuando venía en nuestro corazón, el obtener el perdón del pecado hasta llegar hasta tal punto, nuestro pensamiento que domina nuestro corazón está dentro de nosotros. Y hasta antes de obtener el perdón del pecado, estamos cautivados dentro de nuestro pensamiento. Y nosotros que estamos dentro de nuestro pensamiento por el pecado, decimos, tengo mucho pecado, puede que yo vaya al infierno, yo no tengo la fe, sí, yo tengo mucho pecado. Y dentro de ese pensamiento uno permanece. Pero nosotros obteniendo el perdón del pecado, no es que nosotros entendemos o escuchamos la Biblia y así entendemos, no, nuestro corazón cambia con el mismo pecado. Los ojos de ver con nuestra vista y los ojos del Señor Jesucristo, esa vista es completamente distinta, por lo cual ustedes, el tener la fe verdadera, ¿qué viene a ser? Con mi cabeza, investigando, tratando, no es así, sino mi pensamiento desechando con el pensamiento de Jesucristo, es mirar aquella misma escena. Y ustedes, por más que vivan en una buenísima casa, por más que vivan de manera extravagante, con el pensamiento de ustedes, si lo ven, todos son inestables. Todo es inestable, es temible, están tristes y están preocupados. Por lo cual Saúl tenía el reino, tenía guardias que le guardaban, tenía el trono, pero siempre él no podía dejar la lanza de sus manos. Pero David estaba realmente en el estado de que Saúl le tire la lanza y muera, pero estaba tocando el arpa. Una vida completamente distinta va viviendo. En el año 1962, hasta el 7 de octubre, dentro de mi pensamiento permanecía, era pecador, era sucio, era vil, era malo, era sucio. Aunque todos ustedes se aman a sí mismos, yo en aquel entonces, yo aborrecía tanto mi ser. ¿Cómo que hay un ser como yo? ¿Por qué yo soy tan infantil? ¿Por qué yo soy tan sucio? ¿Por qué yo soy tan malo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces cuando yo me miraba al espejo, me aborrecía a mí mismo hasta para aborrecerme. Yo tanto aborrecía a mi ser, odiaba a mi ser, este ser sucio, este ser vil, este ser maldito, malo, malo. Era el mismo ser, era el mismo ser. Pero de tal manera en medio del pecado estaba angustiado, sufría, lloraba. Cuando cenaba nos reuníamos entre los amigos y siempre íbamos a robar en lo profundo de la noche. Íbamos en el campo de melones, en el campo de la manzana, robábamos la manzana ajena, pero ya tenía religión. Yo iba a la hora piadosa a orar, perdóneme el pecado que cometí ayer. No debí, Señor, permita que no vaya a la casa de mi amigo de nuevo, yo voy a robar. Y cada noche, yo ya estaba en ese lugar, no sé ni cómo llegué, no sé ni cómo. Pero un día, en el año 1962, del 7 de octubre, un día, era el mismo ser, pero Dios me prestó sus ojos a mí. Dios me prestó su corazón. Dios, ese pensamiento me puso a mí. Era el mismo ser yo, pero con los ojos de Dios de nuevo yo me volví a ver. Era completamente distinto. Había cometido pecado, había robado, había cometido la maldad. Sin embargo, el pecado que yo cometía más que ello, yo podía ver la gracia inmensa del Señor. Y el poder del Señor que lavaba era mucho más grande que mi ser que cometía pecado. No podía yo ser pecador. Era muy simple.
el Señor Jesucristo que lava el pecado, su poder. Si es más grande que mi poder de cometer pecado, yo he sido lavado. Contrariamente, si la capacidad de cometer pecado viene a ser mayor que el poder del Señor Jesús que lava el pecado, si mi capacidad es mayor, yo quedaría con pecador. Sea como fuera que yo vaya a calcular en este universo el pecado que comete todas las personas de este universo, por más grande que sea, el poder del Señor Jesucristo que lava nuestro pecado es mucho más grandioso, por lo cual yo puedo ser limpio, puedo ser santo y yo puedo decir que soy justo. Exactamente, llego a conocer aquello. Todo en esta regla se va formando. Cuando el enfermo de 38 años está acostado en el estanque de Bethesda, el Señor Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. El enfermo de 38 años, cuando con su criterio va mirando, levántate, toma tu lecho y anda, es absurdo. Si mis piernas están todas secas, no tengo ninguna fuerza, ya está toda seca, ¿cómo voy a caminar con esta pierna? Ese es el pensamiento del enfermo de 38 años. Pero el Señor Jesucristo que dice, levántate, toma tu lecho y anda, le dice. Es el mismo enfermo, pero ante su vista. Él es enfermo, no puede caminar, pero Jesucristo le dice, tú puedes caminar, levántate, anda, yo te he dado el poder, camina. Y lo importante que es, cuán bueno soy, cuán malo soy, eso no es lo importante. ¿Confío en mi pensamiento o estoy creyendo en la palabra de Jesús? Depende de ello. Los 66 libros de la Biblia aparecen mucho acerca de nuestra transgresión. En Corea hay muchísimas iglesias. Ellos van memorizando los 10 mandamientos en la iglesia. Dios aborrece los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no quiere encontrarse con el hombre mediante la ley. Más que encontrarse con la ley, Dios quiere encontrarse con nosotros con el amor. Por lo cual, los 10 mandamientos poniendo dentro del arca, dijo que tape aquella tapa. Y los querubines, para que no puedan abrir la tapa, abriendo las alas, cubran aquella tapa, sean donde fuese en la Biblia. No dice que abriendo la tapa han visto los 10 mandamientos y después de aquel día, así será el pacto que haré con ellos después de aquellos días. En Jeremías 31 dice, antes de aquel día, mediante aquella ley hemos sido guiados, hemos servido al Señor. Y no robarás, y no robando, no mentirás, no mintiendo, no matarás, no matando, no adulterarás, no adulterando, y mediante esa ley uno vivía. Pero después de aquella día, así será el pacto que haré con ellos. En Hebreos también aparece, así habla. Yo escribiré mis leyes en sus corazones y yo escribiré en sus mentes. Dios, cuando pone aquella ley en nuestro corazón, ¿qué dice en los 10 mandamientos? No hurtarás, pero en mi corazón, ya que tengo deseos de robar, desobedezco la ley. No robarás, no mentirás, pero en mi corazón yo voy desobedeciendo aquello. Dios, esa palabra de Dios nos lo entrega a nuestro corazón. Y con el corazón de Dios, cuando llegamos a ver el cometer el pecado es tan grandioso, pero el poder del Señor Jesucristo que lava el pecado es tan grandioso. Y el pecado que comete todas las personas de este universo, ese pecado, por más que todos nosotros hagamos la suma, el poder de Jesucristo que lava nuestro pecado, de ninguna manera esa capacidad de pecar supera aquello, por lo cual el pecado que nosotros, que cometemos el pecado, y luchando con el poder de Jesucristo que lava el pecado, el poder de Jesucristo sí es grandioso. No podemos ser pecadores, nosotros seremos justos. Contrariamente, la capacidad de cometer el pecado sí es mucho más grandioso que el poder de Jesucristo que lava el pecado. No podremos menos que mantenernos pecadores.
Cuando leemos la Biblia, Dios a nosotros, ¿qué nos dice? Yo perdonaré el pecado de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué? Yo perdonaré el pecado de ellos y ya no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué? Así dice en Jeremías 31:34. Si ve que el pecado queda, claro, el pecado queda y no va a poder dejar de acordarse porque el pecado queda. La capacidad de lavar el pecado, ya que devoró todo el pecado. La capacidad de lavar todo el pecado, ya que devora el pecado, no lo ve para nada en lo absoluto. Adulteramos, mentimos, robamos, así hacemos, pero todo ese pecado cuando está lleno en nuestro corazón, el poder del Señor Jesucristo, el poder de la cruz, por completo ha lavado nuestro pecado y para nada se ve el pecado. Y yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo si el pecado se ve no va a poder acordarse? Porque el poder de la cruz ha lavado el pecado y no tiene ninguna carencia. Nosotros somos personas que cometen pecado. Jesucristo perdona el pecado. Nuestro poder, si es mucho más grande que el poder del Señor Jesucristo que lava el pecado quedará. Pero si por más que cometemos el poder de lavar el pecado es mucho más grande, no puede de ninguna manera quedar el pecado. Por lo cual, más que ustedes, el Señor Jesucristo, si realmente quedarán como pecadores, pero más que ustedes, si la sangre del Señor Jesucristo es más grandioso, ustedes no pueden ser pecadores de ninguna manera. ¿Llegan a entender eso? Viene a ser lo mismo. Hoy acerca de David y Saúl aparece David y Saúl. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? Aquí, con 3,000 hombres, Saúl va en busca de David para matar a David. Pero David, ¿qué viene a ser lo diferente con Saúl? Un día estaba en la casa y el profeta Samuel viene en busca. Bueno, va hablando con el padre. Y luego David, tú vete para cuidar las ovejas, pero el resto queden aquí, reúnanse aquí. Y los hermanos de David estaban reunidos y el profeta Samuel para encontrarse con él. Y David estaba cuidando a las ovejas, ya que era el menor de todos. El profeta Samuel dice a Isaí, le dice al padre Isaí, en tu casa va a elegir a uno para que sea rey. Sí, en primer lugar. El mayor envió al mayor. Cuando Samuel ve, era muy guapo. Pensó que sería muy bueno para que sea elegido como rey. Y cuando con el cuerno está por ungir, Dios le dice, el hombre ve la apariencia, yo veo el centro del corazón. No. El primogénito era muy guapo, es realmente hermoso, y quería ungir y baja luego, no. El segundo, tercero, cuarto, todos los 7 hijos. Le pregunta a Isaí, Samuel le pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Isaí le dice, sí, todavía queda el último, pero está cuidando las ovejas, trae rápido a él. Y viene David pequeñito. Dios le dice que es él y que le unja. Y Samuel le unge en la cabeza de David y a todos los hermanos no le unge. Desde aquel momento David, hasta ahora, no es el pensamiento que el hombre tenía hasta ahora, sino que con el pensamiento de Dios se pone a pensar. Yo, en mi casa, después de que mi hermano se casó, vino mi cuñada. Mi cuñada, había muchas cosas que hacía muy bien. Ella hacía bien las tortillas, cocinaba muy bien. Ella hacía la tortilla de la colchina, más que ni una mujer de Corea lo hará como lo hace mi cuñada.
Ayer yo en TikTok había la convocatoria de los Gunyushkor de IYF. Era día de feriado de la cosecha, entonces quería ir junto a la familia, ver también el sepulcro de mi padre. Pero en el feriado de la cosecha, ya que yo estaré en Estados Unidos, ayer caía lluvia, era difícil de ir al sepulcro, pero luego me llamaron que hicieron tortillas de colchina porque pensaron que yo iba a ir. Mi cuñada no lo hace porque tiene edad, sus hijas lo hacen, son mis sobrinas. Y con algunos hermanos nosotros fuimos, era delicioso. No ponían nada, solamente eso. El pastor Kim Jeong, su hijo, Sang-dok, fue con nosotros. Y esa tortilla de colchina, él lo rompía así, lo comía. Era delicioso como lo comía. Después, mi esposa, por más que va a aprender en cada año nuevo, lo hace parecido, no lo puede hacer así. Lo famoso en mi familia, el hacer caldo. Mi esposa aprende, pero un poquito lo imita, pero todavía no alcanza ese nivel. Creo que es así. Ayer, hablando, luego yo vine y tuvimos el estudio bíblico para los hermanos casados y había un poco de tráfico, íbamos por la carretera de la provincia y luego así por la carretera central, pero aparentemente cuando vemos la tortilla de colchina, ponen la colchina y lo lavan y luego derraman un poquito la masa de harina, cualquiera lo hace. Si me dicen para que lo haga, no es difícil. Ponen la colchina, lo ponen un poquito de aceite en la paila y luego lo ponen sobre la cocina y se calienta la paella y lo ponemos allí y ponemos el polvo de la harina y lo cocinamos ya, punto final. Pero, hermanos, los coreanos, increíble. Los rusos no pueden llegar a entender viniendo a Corea. No conocen el sabor del caldo del hueso de la vaca. Por favor, ¿con qué sabor ustedes comen esto? No tiene ningún sabor, ¿verdad que sí? La gente de Rusia, le compré este caldo. ¿Con qué sabor? ¿Cómo es que ustedes comen este caldo? Pero los coreanos, ese sabor que sienten en el caldo de los huesos, el sabor que ponen en el azúcar, ellos conocen ese sabor del azúcar, pero no conocen ese sabor natural que surge. Cuando uno entra en el mundo del sabor, es variado, es complicado. En una ocasión el hermano que hace yogur, le dije, a ver, haz yogur con café. Porque los lácteos, todos son suaves, el café es fuerte. Sea con cualquier producto lácteo, va. Y le dije, y el hermano obtuvo un éxito. Yo, cuando tomo el yogur, siempre mezclo el café y tomo así. Simple café. Y el sabor del café que surge del yogur es completamente distinto. El yogur, solo así el yogur. Cuando el enemigo se une, ¿verdad que peleamos con el enemigo y así surge el fútbol? No puede ser con el mismo equipo, debe hacer un enemigo. También así se hace el sabor de la comida. El mundo, el corazón también tiene el enemigo, tiene de su parte. Por lo cual, el corazón de la persona de mi parte es contrario a Satanás. El corazón de Jesucristo, distinto a mi corazón, es enemigo al mío. La vida de creencia, ¿por qué es difícil? Porque sin poder desechar nuestro propio corazón, aceptamos el corazón de Jesucristo, no es ni esto ni aquello. ¿Llegan a entender eso? Por lo cual, café tiene un sabor muy fuerte, ¿verdad? La leche es muy suave. En ese momento
Dentro del yogur, cuando entra el café llega a manifestar su sabor, se ríe. Ese hermano obtuvo éxito y luego envió una caja, una caja en Corea y yo puse en la heladera y todos los días tomaba ese yogur. Mi pensamiento y el pensamiento de Jesucristo es distinto. En el mundo de la vida de creencia, no es que debemos mezclar mi pensamiento con el pensamiento de Jesucristo. Mi pensamiento en sí es malo, sucio, vil, y si es sucio en pensamiento, solamente lo humano saldrá. Entonces, desechando mi pensamiento, el pensamiento de Jesucristo debemos aceptar, y a eso se refiere de que es vida de creencia. Por lo cual, al mismo ser mío, cuando con mi propio pensamiento vemos como lo vemos, vil, sucio, malo, oscuro, malo, así lo vemos dentro del mismo mundo. Pero, señores, uno está dentro del mismo mundo, pero negando su ser. Cuando la palabra de Jesucristo lo acepta, aquello aparece un poder maravilloso. Por lo cual, señores, esta realidad, si exactamente lo conoce, la vida de creencia automáticamente marchará. Dios a mí, para que realice la obra del Evangelio, confío de que me ha elegido, porque en el año 1962, antes de recibir la salvación, toda esa vida que yo llevaba había fracasado. Y el ser llamado el yo, el querer erigir ese ser llamado el yo, por completo se derrumbó. Cuando uno quiere llevar la vida de creencia, el ser llamado el yo, esa existencia, a medias lo conocemos, parecemos inteligentes, parecemos sobresalientes, pero cuando exactamente nosotros vemos de manera minuciosa nuestro ser, es sucio, vil, malo, fornicario, corrupto, por lo cual, exactamente cuando nosotros lo llegamos a ver, uno llega a tener cansancio hacia su ser. A medias cuando lo ve, todos ustedes parecen bastante buenos. Dentro de nuestra iglesia, los ojos de ver a sus hijos, tienen unos ojos de ver a sus hijos, lo ven con amor y con un ojo, con una vista positiva lo ve. Nosotros tenemos colegios, Colegio Lincoln. Yo no voy a enseñar personalmente en el Colegio Lincoln, pero los niños que yo veo, hay niños que con mis ojos lo veo, pero los padres son muy ciegos, no saben cómo son sus hijos, para nada lo conocen cuando vamos hablando con ellos, para nada lo conoce. Y los hijos mienten muy bien ante los padres y siempre sienten cariño, siempre ven lo bueno, siempre ven lo lindo que son sus hijos, solamente eso es lo único que ven. Lo malo, lo sucio, lo vil que surge en el corazón de ellos, los padres no lo ven casi y ahí lo ven con los ojos cegados y ven que es muy bueno. Un día en el hotel había un incendio y murieron unos niños pequeños quemados y la mamá de la niña vino y dijo: mi hija era tan buena como un ángel, pero vinieron unos hombres como unos lobos y convirtieron hacia mi hija. Una señora de al lado dijo: mi hijo es tan bonito, pero una niña como una comadreja ha venido a conquistar a mi hijo. Ustedes se ríen y ambos padres deben hablar así para sentir realmente tranquilidad. Hacia esa dirección se dirige el corazón de uno. Todos tienen unos ojos cegados hacia sus hijos, muy cegados. Nosotros teniendo colegios, muchísimos estudiantes. Yo veo con los ojos cómo nuestros niños cambian y los padres no conocen eso. Desde pequeño, mi niño ha sido muy bueno. Eso es lo más tonto, porque no pueden dejar de ser buenos, porque de pequeño no pueden robar, no pueden adulterar, no pueden asesinar. Eso es realmente absurdo. El decir desde pequeñito fue muy bueno es absurdo. Cuando vemos detalladamente, vemos cómo la maldad va serpenteando en ellos, vemos el capricho de ellos desde pequeños. Este hijo de Adán, vemos lo malo que son dentro de ese niño muy pequeñito.
ven con mucho cariño. Los padres ven con esos ojos a sus hijos, pero un día David llega a entender aquello. Yo soy muy malo. Y ese mundo del pensamiento que yo tengo, si me pongo a pensar con ello, todo está errado. David, todo ese pensamiento lo había vaciado. Y todo ese pensamiento suyo lo había vaciado. Y el corazón de Dios, con ese corazón de Dios se puso a pensar. Y cuando leía la Biblia descubría el corazón de Dios y con ese corazón se ponía a pensar, llegaba a entender con aquel corazón. En una ocasión, una señora que no tenía una mente sobria quería matar a su esposo y estaba en un neuropsiquiátrico. El doctor del hospital me llamó y me dijo, pastor, venga, por favor, usted es muy especialista en este ámbito, ayude a esta señora. Fui con mi esposa a ese hospital, me encontré con aquella mujer. Esta mujer que me dijo que todas las noches su marido iba a dormir con la solterona del barrio de al lado. Pastor, es muy injusto. Yo estoy así viva. Yo le pregunté a ella. Llego a entender todo lo que usted me dice, le dije a ella. Pero tengo una curiosidad. Ella, ¿qué es?, me pregunta. Tengo una duda tremenda. No sabemos si su esposo fue a dormir junto a la mujer. Pero ¿cómo usted sabe que su marido fue a dormir con ella? Esta señora, ¿sabe lo que me dijo a mí? Eso es lo que me enloquece, pastor, porque cuando yo me quedo dormida, me convierto como una persona muerta. Si es como una muerta, ¿cómo usted supo que su marido fue a dormir con la mujer del barrio de adelante? ¡Ay, eso es lo que yo tengo duda! Pero no puede decirme, porque el pensamiento así se dirige. ¿Usted sabe por qué vino al neuropsiquiátrico? Exactamente. Cuando no tiene testimonio de que su marido se acostó, no debe decir que durmió. Parece que durmió, creo que durmió. Así debe hablar. Realmente sin ningún testimonio claro. Si usted habla así, viene a ser una persona con la mente débil. Es así. Nosotros confiamos mucho en nuestro pensamiento. Un día, David, sea con la situación con que se encuentre, no era su pensamiento, con el corazón de Dios, leía y miraba. En el año 1962, el 7 de octubre, yo en medio de un pecado profundo estaba cautivado. Yo había mentido, yo había robado, yo había cometido pecado en miles de ocasiones y ese pecado me iba amarrando a mí para que no pueda ni pestañear. Me había presionado fuertemente y llorando. No quería ir al infierno, pues, y pedía perdón de mi pecado y así vivía. Pero hasta ahora era algo totalmente distinto a la sabiduría que yo tenía, la sabiduría de Jesucristo, el Espíritu Santo del Señor Jesús, el corazón de Jesucristo entró a mi corazón y empezó a trabajar. Era el mismo ser, había hecho lo sucio, había cometido pecado, había cometido tanto hurto, había mentido, debía ir al infierno. Pero cuando veía con mi ojo era un pecador muy sucio, pero cuando veía con el corazón de Jesucristo, yo era santo. ¡Era justo! ¡Yo había quedado limpio! Yo pensé que estaba loco yo. Era muy difícil de creer, pero era algo claro. Era la misma realidad. Saúl ahora es rey. Saúl bien sabe que Dios había ungido a David como rey y para que no pueda ser rey está intentando matar a David. ¿Por qué? Porque estando en contra de la voluntad de Dios y él se dirigía, creía que le iba a ir bien. David, ¿en qué creía? La voluntad de Dios.
si se ha determinado en erigirme como rey, de ninguna manera Saúl puede matarme a mí. Si es la voluntad de Dios, yo sin lugar a dudas seré el rey delante de Dios. Por más que Saúl intente matarme, no se podrá. Con la fuerza del hombre, quería guardar su trono y matar a David. David, por más que haga lo que sea, Dios me ungió. No voy a morir de ninguna manera. Y estaba con toda la convicción. Increíble un punto. Las personas así feas sabían que David estaba en el desierto y le va ahora denunciando a Saúl, y Saúl viene para matar a David. Aquí algo muy interesante lo que aparece así. En el libro de 1 Samuel, capítulo 26, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, ¿verdad que sí? Acampó, dice, que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Entendió, dice. ¿Vio que Saúl vino al desierto, sí o no? No vio. Pero David había entendido que Saúl había venido. Yo no sabía, pero dice, y entendió, llegó a saber, entendió, dice. Y luego en el 4 dice, David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Entendió y luego supo. En el 5 que dice, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David al lugar donde dormían Saúl y Abner para matar a David. Saúl buscaba a David y viene hasta donde acampa Saúl. David viene, ¿por qué? Porque Saúl tenía 3,000 hombres, esa inteligencia, ese poder de Saúl, David bien lo conocía, pero Dios había erigido a él como rey y él confiaba en ese Dios. Y luego el soldado que él llevó permite que yo clave a Saúl, le dice. En ese momento David, ¿qué le dice? Vamos a ver. Y David respondió a visión, no le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. El 10 dice, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Por más que yo no lo haga así, si Dios me quiere erigir como rey, Saúl debe morir. No hay necesidad de que yo lo mate. Si él dice, yo moriré en las manos de Saúl, no podrá actuar así. Viene para matarlo. ¿Y por qué se acerca a verlo? Yo no voy a morir. Dios me erigió como rey. Yo voy a ser al final rey. Por lo cual, tiene el miedo en el pensamiento de David. ¿Qué pasa si Saúl me mata? Si puede que yo muera con 3,000 hombres. Si creo que yo seré asesinado. Ese corazón siente. El pensamiento de David, cuando con el corazón de Dios él ve, es totalmente distinto. Por lo cual la vida de creencia es muy simple. Es algo muy simple. Dentro de nosotros, miles de pensamientos se nos surgen. Esto y aquellos pensamientos se nos surgen. Yo, cuando he ido a Kimchon, después de dejar el cuartel, tenía 3,500 won. Yo no tenía una sensibilidad económica y no sabía cuánto costaba conseguir una habitación. Con 3,500 won yo quería conseguir una habitación, pero era en aquel entonces $70, era el 1 del 20 que yo tenía. El Señor, yo no dudé que me daría casa a mí. No tenía dinero,
Y yo siempre buscaba, iba a las regiones de Kim Jong, en dónde sería bueno conseguir la casa. Ese día también yo buscaba y dentro del bus que iba de Kim Jong, al lado mío, se sentó un misionero de Inglaterra. Le saludé. ¿Quién es usted? John Anderson, me dijo. Yo me llamo Oxupar. Usted es, sí, misionero. ¿A dónde va? Voy de viaje. ¿Qué viaje? ¿Viaje evangelístico? No, simplemente viaje, me dijo. A mí me enojó. ¿Qué tipo de misionero sin predicar el evangelio solamente anda así viajando? Le grité muchísimo dentro del bus. Usted realmente, su mente está corrupta. ¡Ahora mismo vuelva a Inglaterra! ¿Qué tipo de misionero sin predicar el evangelio anda viajando así? Y yo le grité muchísimo a él. Pero los ingleses, qué caballeroso. Él simplemente me oía a mí. Y yo me bajé en coche, me subí al bus que me llevaba a Cocton. Señor Parr, me dijo él, esta noche podría dormir a su casa. Y sígame, le dije. Y él durmió en mi casa. Vivíamos en Cocton, no teníamos canilla, tomábamos agua de la zanja. Tomábamos agua de la zanja y ningún problema. Pero cuando le di al misionero, él tuvo diarrea toda la noche y sufrió muchísimo. Y durante 4 días no pudo retirarse y estaba acostado en mi casa. Al 4.º día, él me dijo que se iba a levantar y que se iba a ir. Se curó todo. Y cuando él se iba, me dijo, quiero decir una cosa. Señor Parr, me dijo, tengo un ruego. Permita que yo viva 1 año con usted. Hasta ahora, me he encontrado con miles de personas. Pero es la primera vez que veo a un hombre que vive como usted. Yo quisiera aprender su vida y yo me reí delante de él. Mi vida, ¿qué tiene ahora que aprender de mi vida? Le dije, no hay nada que aprender. Yo le dije a él, ¿le envían el dinero a la misión a usted? Sí, me envían. Él me dijo, disculpe, no hay nadie que nos envíe el dinero de la misión a nosotros. Todos los días vivimos apoyándonos en Dios. Hay muchas veces que pasamos hambre también. Pero usted tendrá pan y cuando yo tenga hambre, si me da pan usted, creo que tendré mucha incomodidad. No me dé pan y yo mi pan tampoco le daré a usted. Así vamos a hacer. Bueno, entonces venga y venga, consiga casa y luego venga. Después de 10 días, él vino y me dijo, señor Parr, yo he orado ante el Señor. Dios me ha dado $400 a mí. ¿Cómo? Los ingleses oran y tan rápido viene la respuesta, pero ¿por qué nosotros oramos y no nos responden? $400. Uno podía comprar la mejor casa de Kim Jong en aquel entonces. Al fin y al cabo vamos a vivir juntos. Vamos a conseguir casa y vivamos juntos, le dije. Dios, yo podía confiar que me había permitido esto a mí. Viví con él. El misionero Anderson ahora ha fallecido. Es tan precioso. Realmente era una persona inglés. Dentro de mi vida, yo, ¿qué he hecho? Solamente lo vergonzoso, lo vil. ¿Cuál es la obra que Dios ha realizado? Realmente estaba lleno en todo este universo. Era pleno. Erigiendo al ser llamado yo. ¿Qué es lo que yo he hecho yo mismo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mí? Yo iba mirando de manera minuciosa. Lo que yo he hecho era sucio, vil, malo. Cometer pecado era corrupto, era sucio, pero la obra de Dios era muy santo, muy limpio. Desde aquel momento no confiaba en que yo iba a obrar. Yo jamás traté de hacer algo de por sí. Esa obra de Dios era muy bello, precioso, bueno.
En mil ocasiones ha habido gente que ha venido en contra de mí, pero yo he vencido todo. Jamás he perdido en ninguna ocasión porque Dios estaba presente. La gente me malinterpreta, la gente realmente tiene esas dudas, pero Dios va guiando lo que es tan imposible y estaba muy agradecido. En Japón, en esta ocasión, los embajadores, me encontré con 30 embajadores, me encontré con los asesores, más de 40, y traje muchísimas tarjetas. Pastor, por favor, dirija a nuestro país, la UIF, como nosotros así haremos. Estaba muy agradecido. Japón, por el gran terremoto de Kwangdong, ya llega ya el ciclo y la gente está muy inestable. Cada noche, de por sí, había gente que venía con el volante. Nosotros no habíamos invitado. Había gente que venía con sus propios pies, oyendo el evangelio. Tanto se conmovía la gente. Nosotros siempre vemos al Señor que trabaja dentro de nosotros. El sucio vil, esa obra engañosa en el que yo obro manifestando mi ser, pero la obra que Dios realiza es muy bello. De la misma manera, lo ha ungido y lo ha erigido como rey. Saúl no podía creer en Dios, no podía creer en Dios. ¿Y qué hizo? Con la manera del hombre, él quería guardarse a sí mismo. Contrariamente a David, ¿qué hizo? Él, ya que vivía confiando en Dios, aunque tenía la oportunidad de matar a Saúl, no lo mató. Dios ya en su momento, ya que lo mataría, sea en la guerra donde fuese, no vamos a matarlo a él. ¿Para qué matarlo? No lo haremos, porque Dios va a trabajar en lugar. Nosotros tenía esa fe. Y más que Saúl, que vino a asesinar a David, David tenía más convicción que él. Realmente ese día debía morir en las manos de David, pero David le dejó con vida. Por más que sea así, por más que yo no lo mate, Dios se ha determinado en erigirme como rey. Saúl ahora está como rey, pero no me erigirá como rey erigiendo a Saúl, sino que él morirá. Con la manera del hombre, el corazón de matar no es el corazón de creer en Dios, pero David creía en Dios. Yo también tuve muchas guerras. Dentro mío digo, no me puedes ganar a mí. Nunca yo he perdido. Realmente dentro mío digo, tú no me puedes ganar. Sea como fuese ante tu vista, Dios está conmigo. Yo creo en ese Dios. Ustedes tienen la misma vida de creencia, pero la vida de creencia de David y Saúl, Dios estaba con él, pero Saúl de por sí trataba de cuidarse a sí mismo. Pero David, él no trataba de guardarse a sí mismo. Saúl trataba de matarlo. Si se guardaba a sí mismo, debía matar a Saúl, pero David tenía tranquilidad porque Dios estaba con él. Amados hermanos, si ustedes viven con su propio pensamiento, serán los seres más malos del mundo. Contrariamente, si tienen la fe de creer en Dios, Dios si le guarda a ustedes, si Dios le erige a ustedes, si Dios le da la bendición a ustedes, serán los seres más felices del mundo. No es lo que se ve ante los ojos. Seamos hombres que sepan pensar. Esos ojos de ver realmente lo que no se ve. No había visto que Saúl vino junto a él, pero entendió, pero le envía a los espías y realmente vino. Después supo lo que no podían entender, conocer con su pensamiento, pensando en Dios con el corazón de Dios y van viviendo. Si viven con el corazón de Dios, y el corazón de Dios es muy precioso, mediante el corazón de Dios, todo su pensamiento David lo desechó. Saúl con su propio corazón quería creer en Dios y de manera difícil no podía menos que fracasar. Entre nosotros, sea quien fuera, sin excepción, somos viles, somos sucios. Ahora, no es nuestro pensamiento, sino
que cuando obtenemos el perdón del pecado, ese corazón que tuvimos cuando obtuvimos el perdón del pecado, ese corazón que decía, mi pecado fue lavado, ese corazón de Dios, ese corazón santo, dentro de ustedes estando, si son guiados mediante ese corazón, será muy maravilloso y serán siervos preciosos de Dios. Con toda convicción lo creo. Vamos a orar.